Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy, en la tarde del viernes. ¿Me están escuchando? Por favor, me confirma si me escuchan con claridad. Sí, Bu- profe. Vale, muchas gracias. Bueno, entramos a la segunda clase de la segunda semana. Primero, pues antes de empezar el tema, comunicarles que tanto en Facebook como en la plataforma ya se encuentran la clase del día miércoles que tuvimos con ustedes y el material también de trabajo. Lo mismo en la plataforma de la universidad, pues ahí aparece ya este tema. Como les comentaba la clase anterior, la idea es que el día de hoy pues avanzamos con otro tema, que es el tema de medidas de dispersión para datos no agrupados. Entonces vamos a trabajar con estas mediciones y el taller, a partir cuando terminemos esta clase, se realizará o se montará el taller, el segundo taller de, de esta asignatura y que les va a ayudar obviamente para el tema de la nota de los parciales. Este taller vale 0,5, entonces para que le presten más atención, por favor, más cuidado. Eh, entonces ya tendríamos 0,5 décimas que pues les pueden ayudar. Para los que ya completaron el primer taller y con este ya tendrían 0,7 de la nota inicial del primer parcial. Entonces la idea es que ustedes cojan esto como un tema de más que todo, más que la nota, lo tomen es como una cuestión de estudio, que ustedes, este material les sirva para que puedan estudiar y puedan reforzar los conocimientos que los tienen fresquitos porque los vamos a trabajar en clase y como que vayan ensayando con ese tema. Ahí también les dejé algunos ejercicios eh, de, de un libro, que es unos ejercicios sobre medidas de tendencia central, como para repasar. Ese no tiene ninguna validad, no tiene ninguna calificación, es como solo de insumo para ustedes. El día de hoy, si puedo en las horas de la tarde, si no mañana, les estaré mandando otros ejercicios que son para el insumo de taller, de que ustedes lo puedan trabajar para que cuando van a estudiar para el parcial, entonces tengan ahí sobre medidas de dispersión. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo claro. Bueno, no siendo más, si no hay alguna pregunta, si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, lo puede hacer directamente antes de que arranquemos la clase con los temas que ya mencioné. De lo contrario, entonces daremos inicio a la sesión del día de hoy, viernes, de la asignatura de estadística aplicada del programa de contaduría pública. Hay una pregunta, venga, miramos acá, perdón. ¿Hasta cuándo hay plazo de enviar el taller? Ah, bueno, el taller tiene, vamos a tener plazo de enviar, le voy a dar el mismo tiempo hasta el día miércoles. Entonces, por favor, yo le pongo una fecha límite, ya después de que se cierra esa fecha, ya no lo pueden diligenciar. ¿Listo? Entonces, para que después no, profe, habilítemelo, no. Lo voy a dejar y la vez pasada no había recordado y yo lo había dejado hasta la hora de la clase, que era hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, pues como ese día les dije que trataran de terminarlo, lo habilité hasta las 12 de la noche de ese mismo día. Pero para esta vez no lo voy a hacer así, lo voy a dejar hasta el miércoles a las 4 de la tarde. Si usted el miércoles a las 4 de la tarde no lo ha diligenciado, ya no hay posibilidad de que obtenga esa valoración que pues es de apoyo para ustedes en el parcial. ¿De acuerdo? Eso que quede como claro. De resto, nomás, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud antes de que arranquemos con el tema? Sí, profe. Cuéntame. Profe, lo que pasa es que pues yo estoy haciendo el taller que su merced nos dejó ahí en el grupo Sí, y tengo una pregunta que, por ejemplo, cuando se hace, bueno, el análisis para los parámetros, para lo que es parámetro y estadístico, siempre la mediana tiene que hacerse en el orden ascendente o descendente. siempre. O sea, no importa si es un parámetro o es un estadístico. Una Ah, de las condiciones de la mediana es que tiene que estar ordenada. O sea, que los datos deben estar ordenados. No importa si tú lo haces de forma ascendente o descendente. De todas formas, cuando vayas a sacar la mitad de los datos, te vas a encontrar con el dato que necesitas, que está en el 50% de la información. No importa si arrancan del más pequeño al más grande o del más grande al más pequeño. ¿Listo? bueno, profe, Eso y es otra fundamental, preguntita. señora. Cuando, por ejemplo, en una serie de datos existe, digamos,
digamos, dos modas, por ejemplo, se repite 190 y 190 y se repite también 150 y 150. En ese caso tenemos dos modas. En ese caso se llama bimodal. Se Ah, llama bimodal. Entonces, hablamos de, a mí se me ha olvidado decirles de eso, pero por ejemplo, cuando tenemos una moda, pues normal va a ser una moda. Cuando hay dos modas se llama bimodal. bueno, ¿Cierto? Que habla listo. de dos. Y cuando hay tres, ¿cómo se llama? ¿Trimodal? No, No, multimodal. exactamente. Ahí hay unos que ya son más duchos en esta asignatura, ya saben. Cuando hay más de dos modas, se llama multimodal, ¿sí? Multimodal. Pero en Ok. este caso, cuando hay tres modas, o digamos, cuando hay dos modas, se puede analizar y nos sirve interpretar la información. Pero cuando hay más de tres modas, ya se vuelve como muy relevante, ya como que ese dato no tiene mucha importancia, ¿sí me entienden? Porque recuerden que lo que estamos tratando de medir es esas referentes o esas medidas de referencia en un conjunto de datos. Entonces, cuando trabajamos la media es un dato, cuando trabajamos la mediana es un dato, y cuando trabajamos la moda también es un dato. Pero digamos, cuando ya trabajamos dos modas, pues podemos hacer un análisis, pero cuando trabajamos tres modas o cuatro modas o cinco modas, pues ya como que se vuelven muchos datos y al final como que uno no sabría qué interpretar. Entonces, digamos que para esos estudios, pues uno dice simplemente que el estudio es multimodal y ya, pero no tiene ningún análisis. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta una cosa y es, yo voy a tener muy en cuenta el tema de la interpretación, por eso yo soy muy conciso en el tema de la interpretación. Si se dan cuenta que cuando yo les doy un resultado y les daba la media, entonces yo les decía, por ejemplo, me voy a volver un momentico acá para que ustedes lo tengan claro. Si yo hablo aquí de la mediana, y yo les digo que la mediana es 38.5, que es lo que está aquí abajo, si lo ven, ahí en ese caso yo tengo que decir es de la media del calzado o de la media de la longitud del calzado de los estudiantes de la Escuela de Contaduría Pública que están cursando la asignatura de estadística aplicada es de 38.5 centímetros, por ejemplo, si estamos hablando de pilas, porque a mí de nada me sirve el 38.5 si ustedes no me interpretan la información, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en el parcial, las preguntas van a ser abiertas. Las preguntas van a ser abiertas. ¿En qué sentido? Yo le pongo a usted el parcial y usted me hace el favor y me envía la respuesta. Pero más que me envíe, bueno, yo sé que ustedes van a tener que enviar un procedimiento y demás, pero más que me envíen el procedimiento, yo necesito que me envíen la conclusión, o sea, la interpretación de la información que yo les doy. Porque es que en estadística lo importante es eso. ¿Sí? O sea, los datos, pues obviamente hay que tomar bien los datos, hay que hacer bien los análisis, pero de nada sirve tener un dato, por ejemplo, como esto, que es 38.5, si yo no sé de qué sirve, para qué lo utilizo, si por ejemplo, ese 38.5 me va a decir y me va, no sé, si tengo que tomar una decisión de si cierro o no cierro la empresa, y si yo no sé interpretar esa información, pues voy y la cierro y resulta que no, que esa información no me quería decir que la cerrara, sino que más bien la mantuviera, ¿sí? O el caso contrario, de que usted tendría que cerrar la empresa y que porque no tomó una buena decisión, porque no supo interpretar la información, pues la siguió abriendo y lo único que tuvo es pérdidas. Entonces, pilas con eso, porque en estadística lo más importante es eso. Digamos, nosotros hacemos todo este procedimiento que aprendemos acá, pero lo más importante es la interpretación. Y yo he tratado, si ustedes miran las grabaciones de cada uno de los temas que les he explicado, de ir interpretando la información de cada uno, ¿sí? No la escribo, puede que no la escriba, porque es que si no ya sería mucha ayuda para ustedes. Yo lo que hago es que se la digo cada vez que les doy la respuesta. Entonces, presten mucha atención a eso. Entonces, cuando yo, por ejemplo, les diga, háganme un favor y me dan tal dato, si el dato tiene un contexto en específico, usted me tiene que dar la información o hacer la interpretación de acuerdo al contexto del ejercicio. Si yo simplemente les digo, sáqueme la moda de esta serie de números, pues usted me va a dar el número de la moda de esos números, o me va a dar la mediana de esos números, o me va a dar la varianza de esos números, pero porque no tiene un contexto o no tiene un respaldo teórico para que usted me dé una interpretación. Pero si usted ve que dice que en la empresa de fulanito están haciendo una inversión sobre tal cosa, entonces eso ya tiene un contexto. Y lo que usted está haciendo es obtener unos resultados, ¿sí? Y que esos resultados usted tiene que interpretarlos,
¿cierto? Desarrollarlos, sacar el resultado e interpretarlos y al final decirle al cliente o decirle a la persona, mire, esto es lo que está pasando. Por eso en los ejercicios que yo puse, por ejemplo, que ustedes vieron allá, yo me estoy fijando, hay algunos que dicen el inciso A, si los datos no están completos, ustedes ven que están incompletos, porque de pronto en el libro estaban anteriormente, no hagan esos ejercicios. Pero si el ejercicio ya tiene un contexto y solo saque la media, la mediana, la moda de un conjunto de datos que tienen un contexto, usted me tiene que interpretar, no me tiene que decir la media es 38, no, me tiene que decir la media de los datos con respecto a tal, ¿sí? Del embarque o de la empresa o de, no sé, o del producto o de la calidad del producto, o sea, es como eso. Y yo voy a tener muy en cuenta la redacción. Pilas con eso, muchachos. Si ustedes no saben redactar, pues no saben hacer una interpretación. Ustedes saben que lo más importante es saberse comunicar, ¿sí? Y a veces una coma cambia el contexto de lo que queremos explicar. Entonces, por ejemplo, si usted me quiso decir que era de los negocios, y se le olvidó por ahí ponerme una coma y todo quedó como enredado, pues no vale lo mismo. No va a valer lo mismo el punto, no va a valer lo mismo su interpretación. Y es muy importante que ustedes aprendan esto porque al momento que ustedes van a sustentar un proyecto, ustedes tienen que argumentarse muy bien y saber comunicar lo que quieren proyectar o lo que quieren lograr. Y entonces para poder hacer eso tienen que tener una buena comunicación, una buena redacción, ¿cierto? De la información. En este caso en estadística, para los que ya han visto estadística, en cursos anteriores se han dado cuenta que en estadística lo difícil no es hacer los ejercicios, lo difícil es interpretar, ¿sí? Y eso nos falta, tenemos ese problema porque a veces como que no leemos, no sabemos interpretar lo que estamos desarrollando, no lo leemos bien y al final pues obviamente no vamos a concluir de la mejor manera. Entonces esto es como de aclaración para los que estaban haciendo los talleres la vez pasada. ¿Alguna otra inquietud con respecto al tema o podemos continuar? No, profe, ya. Muchas gracias. No, vale, vale. Y eso está bien. Me gusta que estén preguntando porque si no se aclaran las dudas acá, pues el día del parcial va a ser muy complicado. Entonces, a veces recuerden que en lo presencial usted tenía alguna duda y pues ahí al profe le decía algo, medio le ayudaba. En este caso ya no se le puede ayudar porque ustedes van a estar haciendo su trabajo allá cada uno, ¿sí? Y eso va a ser a conciencia y tiene que ser un trabajo, digamos, de responsabilidad de cada uno de ustedes. Listo, bueno, entonces sigamos con el tema porque nos coge la noche. Bueno, lo primero es hablar de las medidas de dispersión. Estas son otras medidas importantes en estadística descriptiva porque nos ayudan a mirar qué comportamiento tienen los datos. Digamos, en las medidas de tendencia central lo que nos estaban dando era una posición, ¿no? Hablábamos de la media, la mediana, la moda, ¿sí? Pero cuando hablamos de medidas de dispersión, lo que está diciendo es, oiga, ¿qué comportamiento tienen los datos? Entonces, como yo les decía al principio, hablamos de variables, ¿cierto? De variables. Y cuando hablamos de variables, hablamos de que los datos varían, digamos, no son iguales todo el tiempo, ¿sí? O sea, cuando todos pensamos lo mismo, pues ¿para qué hacemos estudio? ¿Para qué interpretamos? Entonces, si logramos identificar qué pasa con los datos e interpretar qué es lo que está sucediendo con los datos, podemos mirar qué tan variantes son o no. Entonces, por ejemplo, si hablamos del tema del coronavirus, hablamos de que el índice de propagación es de 1 punto algo, o sea, ¿qué quiere decir? Que se está propagando la enfermedad una persona y media más o menos, ¿cierto? Entonces uno dice, vamos bien, quiere decir que no está como no están contagiándose tanta gente como por ejemplo en Estados Unidos, que el promedio podía ser de 3 o 4 personas por persona, por contagio. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Que a nosotros ahí hay una menor dispersión, digamos, hay una mayor dispersión del virus, ¿cierto? Se está esparciendo más, mientras que aquí lo que tratamos es de que la dispersión sea la más pequeñita, o sea, prácticamente de que usted se enferme y logre no contagiar ni siquiera a una persona. Entonces, cuando hacemos eso, hablamos, por ejemplo, de las curvas, y esta es la mejor forma de representar esto, es con esta curva, que es la curva de la normal, que ustedes ya la conocen y la han tratado y la han maltratado durante todo este tiempo de pandemia, pero esto nos ayuda a mirar realmente qué es lo que pasa con la información. Entonces, cuando hablamos de un dato, de una curva como esa, lo que realmente estamos viendo es una serie de datos que están desde aquí, positivos y negativos relativamente, o no llamémoslo positivo y negativo, sino lo llamamos por la izquierda y por la derecha, ¿cierto? De información. ¿Cuál es la información? Una serie de elementos o datos que se propagan por este lado.
y forman esta curva que ustedes ven ahí, ¿cierto? Entonces, lo que yo necesito mirar es qué está pasando con la información. Entonces, para poder hallar eso, cuando hablamos de dispersión en física, lo conocemos como una medida de distancia. Y entonces hablamos de la dispersión, es como que tan alejados están los datos. Entonces hablamos de una distancia. ¿Qué tanto está separado un punto A a un punto B? ¿Sí? Entonces, esta distancia que ustedes ven acá es la que en cierta medida tenemos que observar. Pero como a veces trabajamos con muchos datos y yo puedo decir, ah, venga, pues voy a mirar a ver qué pasa con este datico, qué tan lejos está este dato de este dato, puedo mirar qué tan lejos está este dato, y así lo puedo hacer con cada uno. Entonces, cuando yo digo, ay, vea, yo puedo coger un dato y medirlo con respecto a otro, un dato con respecto a otro. Pero imagínense cuando estamos trabajando con 100 datos, o con 200, o con 1000, o con 1500 datos, pues va a ser muy complicado empezar a trabajar esto. Si nomás ya después de unos 10 datos, tener que medir uno a uno, pues es complicadísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que buscar un referente, ¿cierto? Un referente. Y una de las medidas que nos ayudan a tener un referente o una posición son las medidas de tendencia central, ¿cierto? Y una de estas que es muy específica y que me ayuda a trabajar con eso es la media, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos medidas de dispersión, una de las medidas más importantes es la media, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa medida yo voy a empezar a tomar el resto de medidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente gráficamente? Lo que va a pasar es lo siguiente. Yo tengo un punto acá, ¿cierto? Un punto acá. Ay, perdón. Y ese punto va a ser, en el caso de, por ejemplo, de mi muestra, va a ser X barra, ¿cierto? Y por aquí va a haber un punto, por aquí va a haber otro punto, otro punto, otro punto. Este va a ser, por ejemplo, lo va a llamar X sub 1, este lo va a llamar X sub 2, este lo va a llamar X sub 3, X sub 4 acá, por acá va a haber otro que lo va a llamar X sub 5, por acá va a haber otro que va a llamar X sub 6. Entonces, lo que yo voy a hacer es que como ya tengo ese punto de referencia, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es a medir desde ahí qué distancia hay de aquí a acá. ¿Qué distancia hay de aquí a acá? ¿Qué distancia hay de aquí a acá? ¿Qué distancia hay de aquí a acá? ¿Cierto? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a tener n distancias, o sea, voy a tener una distancia 1, una distancia 2, una distancia 3, una distancia 4, una distancia 5, una distancia 6 y así consecutivamente dependiendo del número de datos que tenga. ¿Listo? Entonces, como no puedo tener varias distancias, sino tengo que tener es una medida que la puedo conocer como un parámetro, como un estadístico. Recuerden que el parámetro depende de si estamos trabajando con la población y el estadístico depende si lo estamos trabajando con la muestra. Entonces, para este caso sería un estadístico. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con X barra, ¿listo? O con la media muestral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Pues como tenemos varias distancias, necesitamos promediarlas. Entonces, cuando hablamos de variación y de dispersión, decimos que es el promedio de las distancias con respecto a la media, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una medida de dispersión, tiene un referente, ¿listo? Y en este caso el referente es la media. Y lo que necesitamos hallar es, para que no suene como redundante, la media de las distancias con respecto a la media, ¿sí? Hablamos de que es el promedio de las distancias con respecto a la media. ¿Listo? Entonces, eso tiene que quedar claro para que nosotros empecemos a trabajar cada una de las medidas. Entonces, una de las razones importantes de las medidas de dispersión es que trabajan distancias, ¿cierto? Una distancia suya. Entonces, lo que me dice es, oiga, ¿cuál es la medida de un punto a otro punto? Y cuando trabajamos un conjunto de datos, pues no puedo medir punto a punto, punto a punto, entonces lo que tengo que hacer es un promedio de las distancias. Entonces tengo que buscar cuál es el valor que representa a todas las distancias. Pueden haber distancias más grandes, pueden haber distancias más pequeñas, pero lo que me interesa a mí es tener una cifra que me ayude a identificar cuál puede ser ese promedio de distancia. Por eso hablamos, por ejemplo, ahorita del COVID, que el promedio de contagio es de 1.5 personas. O menos, bueno, está como en 1.3 o 1.5. ¿Qué significa eso? Que cada persona contagia a una persona y media. Si hubiera más dispersión, ¿qué significa más dispersión? O sea, que hay mayor distancia, o sea, hay mayor contagio.
no lo vean por la distancia de que si estoy tan alejado o no, hay mayor contagio, significa que la dispersión va a ser más grande del virus, la dispersión del virus, pilas con eso. Entonces, ¿qué significa? Que si la dispersión es de 4, que es mucho más grande, significa que los datos están más regados, o sea, hay más gente contagiada, lo que significa que hay más dispersión y que el promedio es alto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con las curvas? Cuando yo tengo una curva así en promedio y la curva hace esto, se viene por acá, por acá, por acá y se sube y baja por acá bien pegadita, ¿qué significa? Que aquí hay que mayor o menor dispersión. Cuéntenme. ¿Menor, profe? Menor. ¿Por qué? Porque los datos están aquí todos acumulados. Des en cuenta, están todos pegaditos. Entonces, ¿qué significa? Que no se están separando, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos bien aplanada la curva? ¿Cierto? Hay una mayor dispersión. Entonces alguien me dirá, uy, profe, pero entonces, ¿por qué quieren aplanar la curva? Porque la medición que está haciendo el Estado no es con respecto al contagio, sino lo está haciendo es con respecto al número de enfermos, ¿sí? Y entonces lo que ellos quieren es que haya menos número de enfermos. Al ver menos número de enfermos, entonces va a haber mayor dispersión de los enfermos. Entonces, esto lo está midiendo de otra manera. Pero cuando la curva está bien aplanada, ¿cierto? Entonces vamos a tener mayor dispersión, ¿cierto? Porque va a haber, digamos que los datos están como más regados y por eso la curva es así. Cuando la curva, digamos, se pega, ¿sí? Uno quisiera que, por ejemplo, la curva, digamos, fuera una cosa lineal aquí, ¿no? Si la curva fuera lineal aquí, todos los datos se parecieran, todos los datos fueran iguales, ¿cierto? Significaría que la desviación es, digamos que la dispersión es de 0, ¿cierto? Mientras que si lo hacemos por el otro lado, va a tener una mayor variabilidad. Entonces, hay que tener en cuenta esas medidas y dependiendo, va a depender, pilas porque a veces nos confundimos, va a depender de en qué contexto yo esté trabajando, ¿sí? A mayor dispersión o a menor dispersión. Eso lo vamos a estar mirando, pues digamos, en el taller les dejo algunos ejercicios que ustedes van a poder observar en qué momentos puede haber una mayor dispersión o una menor dispersión. Entonces, cuando los datos están más alejados, son más diferentes los datos para que me entiendan, ¿sí? O sea, no es lo mismo si yo, por ejemplo, tuviera un conjunto de datos que fuera 17, 18, 20, 21, a que si tuviera un ejercicio o unos datos que fueran, por ejemplo, 10, 18, 25, 38, ¿sí? 49. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa? Que aquí hay más, están más alejados, o sea, hay mayor dispersión que en este conjunto, porque en este conjunto están más pegaditos, en el conjunto de abajo están más alejados. Entonces hablamos de dispersión, ¿qué tan alejados están los datos de ahí? Bueno, para eso era como para aclarar el tema de dispersión. ¿Qué significa la dispersión? Y entonces la dispersión es la distancia que hay de un punto a otro punto y lo que necesitamos hallar en estadística son las medidas de dispersión y para poder hallar las medidas de dispersión se calculan con el promedio de las distancias. Una de las medidas de dispersión que digamos son más simples y a veces nos ayudan, pero como que no nos dan un número muy exacto de información o que no nos ayudan a trabajar mucho, es el rango. ¿Por qué? Porque el rango realmente lo único que me ayuda a mirar es qué tan distante está el conjunto de datos con respecto a su número, a su dato más pequeño hasta su dato más grande, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, allá dice, mire, el rango es igual al valor de la observación más grande, ¿cierto? Obviamente, ¿por qué? Porque hay una norma que dice que las distancias no pueden ser negativas. Entonces, por eso siempre colocamos el más grande, menos la observación más pequeña, o sea, el dato más pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos el dato más pequeño y le sumamos el más grande y le restamos el más grande, pues nos va a dar un valor negativo. Y hay una norma que tenemos que tener en las medidas de dispersión y es que las medidas de dispersión nunca, oigan a esto, nunca dan negativa. ¿Listo? O sea, ¿por qué? Por la norma principal que son distancias y las distancias siempre son positivas. Entonces, por favor, tengan esto muy en cuenta para que
cuando ustedes estén haciendo un ejercicio y si el ejercicio, por ejemplo, les da que el resultado es negativo en sus medidas de dispersión, ¿sí? O de variación, también se llaman medidas de variación, hay algo mal que está haciendo. Algo está pasando y algo mal está haciendo. Entonces, teniendo esto ya claro, que las distancias nunca son negativas, hablamos del rango y decimos, bueno, el rango va a ser igual al valor inferior. Entonces yo voy a tomar nuevamente el ejercicio que habíamos hecho en la clase pasada, ¿cierto? Cuando trabajamos con los datos, y voy a tomar el total de la población, que es el que ustedes me dieron acá. Entonces yo tengo aquí el total de la población. ¿Cuál es el menor dato del conjunto que tenemos aquí? 35, lo veo ahí. No hay uno más pequeño. ¿Y cuál será el mayor, el más grande? 40. 40. Significa que el dato más grande es 40. Profe, qué pena. Señor, El dato más pequeño es 34. ¿hay un 34? Sí, en la última fila. Ah, sí, vea, perdón. Entonces no es 35. Listo. Entonces, aquí lo que tenemos que decir es, el rango es igual a, perdón, paso por acá. Entonces aquí, el rango va a ser igual a el valor o la observación mayor, o sea, el que más calza, en este caso es 40, ¿sí? Como hablamos, no sé si eso se trabajará en centímetros o qué, pero entonces hablamos de 40 menos el dato más pequeñito, o sea que el dato más pequeño es 34. Obteniendo de ahí que el rango va a ser igual a 6. Si estamos hablando en centímetros, pues serán centímetros, ¿no? Si estamos hablando en pulgadas, serán pulgadas. Si estamos hablando bueno, dependiendo de la medida que estemos trabajando. Entonces, decimos que esto es igual a 6 centímetros. ¿Qué significa esto? Que la distancia que hay entre la persona que calza menos del curso y la persona que calza más del curso es de 6 tallas. ¿Cierto? De 6 tallas. Entonces, des en cuenta que ahí estamos trabajando una medida de distancia. Y el rango nos va a servir porque cuando estemos trabajando con datos agrupados, vamos a utilizarlo, por ejemplo, para hallar las tablas, para poder hallar los intervalos y para poder hacer tablas de frecuencia. Entonces, en este caso es importante es mirar qué tan alejado está el primer datico del segundo. Del último, perdón. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que la distancia que hay entre la persona que calza menos y la persona que calza más en el curso de estadística aplicada es de 6 tallas. ¿Listo? Esto no tiene mayor complique, esto es fácil. ¿Listo? Sigamos con las otras medidas porque aquí ya tenemos que tener un poquito más de cuidado. Entonces, pero aquí prácticamente lo que ya les he venido explicando en la anterior. Entonces, la varianza de una población. Pilas, yo hablo aquí a términos generales de población, pero recordemos que también tenemos que trabajar con muestra. Y aquí hay en las medidas de dispersión sí hay una diferencia que ahorita les voy a mostrar, porque no es lo mismo trabajar la variación para la población que para la muestra. Porque recordemos que la variación de la población sí se trabaja con una cantidad enorme de datos, mientras que en la muestra siempre va a ser un número reducido. Entonces yo tengo que tratar de ajustar de tal manera que obviamente cuando tengo grupos pequeños, de pronto esos grupos no van a variar tanto, mientras que cuando ya tengo grupos más grandes puede que la población varíe más. Entonces yo tengo que tratar de que esa muestra se me vuelva un poquito más grande. En estadística le llamamos más robusta. Entonces hablamos de que ¿qué? De que cada población tiene una varianza. ¿Cómo se simboliza? Se simboliza con este signo que ustedes ven ahí, que es sigma elevado al cuadrado, ¿sí? Esa es como la simbología más utilizada en cualquier bibliografía. Dice, para calcular la varianza de una población, la suma de los cuadrados de las distancias entre la media y cada elemento de la población se divide entre el número total de observaciones de la población. Al elevar el cuadrado de cada distancia, logramos que todos los números sean positivos y al mismo tiempo asignamos más peso a las desviaciones más grandes. Entendiendo que las desviaciones son las distancias entre la media y un valor, que eso fue lo que yo ya les expliqué, ¿no? Entonces, hablamos que la desviación es la distancia que hay entre cada uno de los puntos. ¿Por qué es importante obtener primero la varianza? Porque como lo acaba de leer, tenemos que garantizar que la distancia sea positiva. Entonces, para poder garantizar eso, tenemos que elevar cada una de esas distancias al cuadrado. Si ustedes miran la anterior acá, yo les decía,
les hablaba de positivos y negativos, pero les hablaba por derecha e izquierda. Entonces, cuando hablamos por derecha y por izquierda, puede que estos datos de aquí puedan tener signos positivos todos, ¿cierto? O sea, todo el conjunto tenga signos positivos, como puede que un grupo del conjunto tenga positivos y otro grupo tenga negativos. Por ejemplo, ayúdenme como una variable que tenga datos positivos y negativos. Alguien que me ayude con un ejemplo. ¿La temperatura, profe? La temperatura es un buen ejemplo, ¿sí? Hablamos de que arrancamos con 0 grados, ¿cierto? O no necesariamente con 0 grados. Recuerden que esta de aquí puede ser el promedio, o sea que yo puedo decir que, por ejemplo, no sé, en Sogamoso, el promedio de la temperatura sean, no sé, ¿qué le ponemos? 11 grados, digamos, no es, bueno, pongámosle un poquito más, unos 13 grados, ¿cierto? Unos 13 grados centígrados, ese es el promedio. ¿Sí? Entonces resulta que hay días que calienta un poquito más, entonces por acá serán 14 grados centígrados, 15 grados centígrados, y por acá vienen los límites, algún día bien caluroso llegará, por ejemplo, a los, no sé, 25 grados centígrados, ¿sí? Que es una temperatura bastante alta por acá en Boyacá, ¿no? Ahora, si me devuelvo, va a haber días, o digamos, va a haber días en que va a hacer mucho frío, ¿cierto? Y vamos a tener de 10 grados, ¿sí? Y acuérdense que, por ejemplo, en Boyacá hemos llegado a días donde hemos estado a menos 2 grados, ¿cierto? A menos 3, a menos 4 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí en esta variable vamos a tener tanto valores positivos como valores negativos. Y entonces, cuando yo vaya a restarle, digamos, un valor negativo a la media, puede que ese valor me dé negativo. Entonces, la mejor forma de que yo garantice de que ese valor no sea negativo es elevándolo al cuadrado, porque ustedes ya saben que por matemáticas, ¿cierto? Por función cuadrática, todos los valores que nosotros elevemos al cuadrado, su resultado siempre va a ser positivo. O sea que si yo tengo A, ¿cierto? A elevada al cuadrado va a ser igual a, no sé, a X, por ejemplo, ¿cierto? Voy a poner así un ejemplo. O B o menos A elevado al cuadrado va a seguir siendo X. Si se dan cuenta, o sea, este valor siempre va a ser positivo, no importa si es A. Y esto se hace por ley de signos, ¿no? Más por más da más, menos por menos da más. Entonces, esto digamos, como que quede un poquito claro para que entendamos que las distancias tenemos que garantizar de que sean positivas. Entonces, aquí, mire, aquí nos dice que la varianza, que es sigma al cuadrado, es igual a la suma de todos los X. La voy a transcribir aquí para que la entendamos un poquito, porque ahí está como muy generalizada. Entonces hablamos que de varianza va a ser igual a ¿quién? A la suma desde I igual a 1 hasta N mayúscula. ¿De quién? Pilas con el paréntesis. De X sub I, ¿cierto? Porque hablamos de que son varios daticos, menos su media, que en este caso es mu, y todo eso lo elevo al cuadrado. ¿Sí? ¿Sobre quién? Pues sobre n. ¿Sí? Esta es como la más generalizada, ¿no? La otra es convertida, la que ustedes tienen ahí es otra que uno puede trabajar, y es hágale la suma a todos los elementos, elévala al cuadrado, divídala y al final réstele la media. Eso pues se puede hacer, pero pues la idea es que hagamos paso a paso cómo se construye. Entonces, esta que ustedes ven ahí es para la población, ¿cierto? Para la población. Ahora, miremos qué pasa con la muestra. Cuando trabajamos con la muestra, una de las más representativas es S, ¿cierto? S al cuadrado. Digamos que simbólicamente se conoce así y se ha visto en los libros como S al cuadrado. Entonces decimos que esto va a ser igual a ¿quién? Igual, la suma desde I igual a 1 hasta N minúscula, ¿cierto? Porque estamos trabajando con la muestra. ¿De quién? De los X sub I menos, obviamente vamos a trabajar no con la media de la población, sino vamos a trabajar con la media de la muestra y lo elevamos al cuadrado, ¿cierto? Pero aquí es donde viene la diferencia, que ya no trabajamos con N mayúscula, sino trabajamos con N minúscula, perdón que se vinculó aquí alguien, trabajamos con N minúscula menos 1, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué con menos 1, profe? Porque lo que les contaba ahorita, como la muestra es un grupo pequeño, esa muestra puede que los datos estén menos dispersos, pero como yo necesito representar esa la población,
entonces tengo que buscar la manera de volverla un poquito más grande. ¿Sí me entienden? Entonces tengo que volverla robusta. Se llama en estadística robustez. Cuando le doy robustez a la desviación, a la varianza, entonces lo que estoy haciendo es haciéndola parecer un poquito más a la de la población, para que lo tengamos claro. ¿Listo? Entonces, esta que ustedes ven ahí es para la muestra. Porque mire, no es lo mismo. ¿Qué pasa cuando yo divido por un número mayor o por un número menor cualquier número? O sea, por ejemplo, yo siempre les pongo este ejemplo en clase. Imagínense que usted se va a tomar unas cervezas con sus amigos, ¿sí? Y habían 10 tomándose la cerveza. Entonces, las cervezas. Entonces, cuando van a pagar la cuenta, pues acordaron que fuera americano. Cuando usted va a pagar la cuenta, pues les va a tocar dividir el valor de la cuenta por el total de los que están tomando la cerveza. O sea, que en ese caso serían 10. Entonces, a usted le va a tocar pagar un monto de lo que se tomaron. Pero, ¿qué pasa si un estudiante, uno de sus compañeros se va? Se le olvidó pagar, o bueno, lo que sea, se fue, se voló. Entonces, ¿qué pasa? Que les va a tocar pagar a 9. Y como les va a tocar pagar a 9, significa que a esos 9 les va a tocar pagar la parte que le faltaba a la persona que se fue. Significa que a esos 9 les va a tocar pagar un poquito más del valor de la cuenta. O sea, les tocó, digamos, crecer, sacar un poquito más del bolsillo para poder completarlo de la cuenta. En este caso es algo muy parecido. Como nosotros no tenemos todos los datos de la población, entonces nos toca quitarle un valorcito al tamaño de la muestra para que ese valor nos dé un poquito más grande y se parezca más como si lo hubiéramos pagado, como si, digamos, hubiéramos tenido todos los datos de la población. Entonces, por eso, para eso es que yo quiero que ustedes entiendan qué es lo que pasa, por qué la diferencia entre que el de acá se coloca el tamaño de la muestra total, ¿cierto? Y en el de abajo se coloca es el tamaño de la muestra menos un dato. O sea, lo vamos a reducir un poquito para que al final el resultado de la varianza sea mayor. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este ejercicio, vamos a hacer un ejercicio para entenderlo, cómo se saca el tamaño de la muestra. Pero entonces, yo voy a hacer el de la muestra, ¿cierto? Voy a hacer el ejercicio de la muestra, trabajando con los datos que ya tenemos. ¿Cuáles son los datos que ya tenemos? Pues el dato del calzado, para mirar a ver más o menos cuánto varía el calzado. Entonces, me voy a remitir acá y voy a tomar, ¿cuál muestra? Tomemos esta, la que tenemos acá, que es con este promedio, 39. Entonces, aquí sería 40, 38, 40, 39, 37, 39. A ver si me acuerdo. Si no, ustedes me acuerdan. Entonces, aquí sería 40, 38, 39, 40, 37, si no estoy mal, 2, 4, 5. Y 39. Y hay otro 39, ¿sí? Sí. Seguro, revisemos que no nos va, porque vamos a trabajar con ese promedio. A ver, 40, 38, 40, 39, 37 y 39. Sí. Entonces, sí. Bueno, aquí están 40, 39, 37 y 39. Sí, ahí está bien, ¿cierto? Listo. Entonces, habíamos dicho entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Fácil, sacarle la media. Entonces, con la media, para verificar pilas, aquí sí tenemos que trabajar con los decimales, trabajamos con los decimales. Aquí no necesitamos aproximarlo. Cuando vamos a sacar una conclusión, de pronto sí aproximamos. Pero cuando estamos trabajando con datos acá, tenemos que sacarlos bien, como debe ser, sin abreviaciones. Pilas con eso, porque a veces a mí, yo soy muy tajante con el tema de los decimales. Mínimo me tienen que poner, si hay uno que tiene muchos decimales, mínimo me tienen que poner 4. Si le que salió con 3 decimales, me pone los 3 decimales. Si le salió con 2, tiene que poner los 2. Cuando en la conclusión me redondean demasiado, ahí yo les bajo. Ahí yo les voy bajando. Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor, porque yo soy muy tajante en ese tema. Porque a veces, no sé, una décima, una milésima implica ¿qué es? Que no sé, que afecte el resultado definitivo o general del que queremos alcanzar resultados. Entonces voy aquí nuevamente a verificar rápidamente el tamaño de la muestra, la media, más 37, más 39,
igual dividido en 6. Me dio 38, porque es que ya la habíamos aproximado, 38.83. Y lo que va a hacer es que o le pongo un gorrito acá para saber que se guía o le dejo el otro decimal como un 4. ¿Listo? Por aproximación. Si le pongo el gorrito significa que es periódico, ¿cierto? Si le pongo el 4 significa que lo cierro en el último decimal. ¿Listo? Entonces es como para que lo tengamos claro. Entonces realmente esta sería, perdón, casi lo borro, esta sería la media del conjunto de datos. Ahora, entonces, ¿qué me dice aquí? Lo que me dice es, yo necesito mirar qué tanto están variando estos datos. O sea, realmente cuál es la cifra de variación de estos datos. O sea, qué tan distante está una talla de la otra. Para mirar a ver si hay mucha variación, entonces yo podría decir que aquí la gente calza muy diferente en este curso. Si no hay mucha variación, o sea, quiere decir que más o menos son homogéneos, entonces que yo puedo más o menos contratar o puedo comprar una talla en específico de zapatos. Entonces, para la muestra, decíamos que la varianza va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la suma de ¿quién? La suma de cada uno de los elementos, pilas, va a ser el primero, 40 menos 38.834, y ese lo elevo al cuadrado, más, cojo el segundo, 38 menos 3 perdón, 30, ahí me equivoqué, ahí es 38.834 y así consecutivamente. 83.4. Ustedes lo van haciendo ahí en sus apuntes porque me tienen que dar ahorita el resultado. Seguimos aquí. ¿Más quién? Más el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? 39. Y así consecutivamente. Entonces, hasta que al final voy a quedar con el último, ¿cierto? Con el último, que va a ser más 39 menos 38.83, y ese lo elevo al cuadrado, no me ocupo ahí. Y por último, lo divido en ¿quién? En el tamaño de la muestra. ¿Quién es el tamaño de la muestra? 6. ¿Menos quién? Menos 1, ¿cierto? O sea que al final eso va a ser 5. Ah, pero aquí yo no estoy trabajando mire, aquí no se dieron cuenta, estaba trabajando con sigma. Aquí es con S, ¿no? Porque no estamos trabajando es con la muestra. Entonces, ¿cuánto les da eso, muchachos? Los que ya lo van haciendo por ahí. De los 30 que están en este momento en clase. ¿Cuánto les dio? Profe, el denominador a mí me da 6.83333. Sí, profe, a mí también. Escríbanlo en el chat. Yo estoy aquí verificando también, ¿vale? Es que me sirve ponerlos de una vez. Ya van mirando ahí en el chat y ya me dicen, yo voy aquí a ver si realmente háganlo a conciencia para que sepan cómo es que se está haciendo cada uno. Entonces aquí 38.
Bueno, voy a hacer lo siguiente. Les voy a compartir aquí la pantalla para que hagamos ese ejercicio rápido. ¿Saben en qué? En el Excel. ¿Listo? Entonces, espérenme un segundito acá. Les voy a mostrar dos formas fáciles de hacerlo para que una vez vayamos trabajando con lo que tiene que ver con Excel. ¿Listo? Entonces aquí, compartir, listo, ya. Ahí están viendo mi pantalla, ¿sí? Listo, entonces, aquí tenemos los datos, 40, 38, 39, 40, 37 y 39. Listo. Entonces, ya sabemos, voy a sacar la media. Entonces, aquí rápidamente le voy a decir aquí, igual, porque me tiene que dar aquí si me da un valor más exacto. Media acotada. Ah, no. Aquí no se calcula con medias, porque esas medias tienen una función específica, se calcula con promedio. Promedio, ¿de quién? De este conjunto de datos. Igual, me da 38.833, ya comprobamos que así fue. Entonces, lo que me está diciendo es, mire, este valor que está aquí, lo voy a coger, igual, abrir paréntesis, ¿cierto? Abro paréntesis, cojo este datico que está aquí, menos este datico que está aquí abajo, lo fijo con F4, ¿cierto? Porque ese valor no se va a mover de ahí, ¿sí? Ah, perdón, lo corrí. F4, cierro paréntesis y al final lo elevo, ¿cierto? Por acá, ay, ahora ¿dónde tengo yo aquí? Aquí. El de elevado. Bueno. Entonces, aquí... ¿Cómo lo pongo acá que no me aparece? ¿Se aparece por acá? No. Ah, ya apareció, acá. Ese guioncito que hay, toca que lo busquen en su teclado, que ese es el que me ayuda a elevar al cuadrado, ¿listo? Y le doy Enter. Entonces, el primer dático me da 1.30 y algo. Y lo que voy a hacer es bajarlo hasta lograr obtener el que está acá, los datos que están acá. Esos son cada uno de los datos menos su media elevada al cuadrado. ¿Listo? Y al final, entonces lo que voy a hacer es sumar esa información que está ahí, le doy sumatoria aquí, y eso me da 6 puntos. ¿Cuánto les dio? ¿Si les dio lo mismo? Sí, igual. Sí, señor profe. Listo, entonces eso va a ser 6.8333, y dejémoslo así con una de estas. Listo, entonces ahora sigamos acá. Ahora, para poder hallar la varianza, voy a escribir aquí varianza. Va a ser igual a ¿quién? Igual al datico que obtuvimos aquí, dividido ¿en quién? Pues en 5, ¿no? Porque habíamos dicho que en 5. Eso me da 1.33, o sea, eso en 5 va a ser igual a 1.367. Dejémoslo hasta ahí, con 3 decimales, ahí está bien. Entonces, ¿sería qué? ¿Qué significa? Que la distancia promedio, pilas, la distancia promedio en este caso, ¿sí? Elevada al cuadrado, o sea, la varianza, ¿sí? ¿Cómo lo interpretamos ahí? Ahí sería la distancia promedio elevada al cuadrado de las tallas del curso de estadística, de las tallas del calzado del curso de estadística aplicada de la Escuela de Contaduría Pública es de 1.367, ¿cierto? O sea que es un poquito más de una talla, un poquito más de una talla, pero aquí es la varianza, pilas que eso está elevado al cuadrado. Entonces uno dice, ah, vea, esos datos están elevados al cuadrado, o sea, ¿qué significa que qué? Significa que de ahí no los puedo, digamos, como que no puedo realmente sacar una conclusión de si esa es la diferencia real que existe, porque simplemente me está dando es el cuadrado de cada uno de los datos, o sea, me los está como volviendo muy grandes y como que no me da una medición exacta.
Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que a mí en este caso me va a servir es utilizar otra medida, que es la que vamos a ver más adelante. Espérenme acá, por favor, ya les comparto esto. Ay, que se me pierde acá. Dejar de compartir la pantalla y voy a seguir compartiendo acá la ventana para que sigamos acá. Entonces, yo ya, ¿qué fue lo que hice aquí? Aquí lo que hice fue compartir ya realizar lo que habíamos hecho y nos da 1 punto. Esto que está aquí es la varianza, ¿cierto? O sea, es los valores elevados al cuadrado, todos con respecto a ¿quién? A la media. Y ahora, para poder obtener la distancia real, la distancia que yo necesito obtener, para eso utilizo esta otra medida que se llama la desviación estándar, ¿sí? Entonces, si ustedes miran ahí la desviación estándar de una población sigma, entonces, como acuérdense que en la población antes, en la varianza antes se llamaba sigma al cuadrado, ahora con la desviación estándar se va a llamar sigma nomás, sin el cuadrado. Y en el caso de la muestra, se acuerden que se llamaba S cuadrado, en este caso se va a llamar S. ¿Listo? Entonces, para lo que ustedes ven ahí, ahí dice, es simplificar la raíz cuadrada de la varianza de la población. Como la varianza es el promedio de los cuadrados de las distancias de las observaciones a la media, la desviación estándar es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las distancias entre las observaciones y la media, mientras que la varianza se expresa con el cuadrado de las unidades utilizadas por medir los datos. La desviación estándar están en las mismas unidades que las que usarían para medir los datos. O sea, estaríamos midiendo sin elevar al cuadrado, ¿cierto? O sea, solo estaríamos midiendo distancias enteras, pero como a veces no podemos calcular esas distancias enteras cuando tenemos un conjunto grande de datos, entonces lo primero que hacemos es, no nos importa si al final nos va a dar valores negativos, porque yo primero los elevo al cuadrado y después garantizo de que esa distancia es positiva. Entonces la mejor forma es después sacar la desviación estándar. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que la desviación estándar va a ser sigma, que va a ser igual a la raíz de ¿quién? De sigma cuadrado, o sea, ¿de quién? De la varianza. Lo mismo que, va a ser lo mismo que la raíz cuadrada de ¿quién? De la sumatoria de x sub i menos mu elevado al cuadrado sobre ¿quién? Sobre n. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo realmente es coger y sacarle la raíz cuadrada de esos datos. Entonces, ¿qué pasa con la varianza? Perdón, con la desviación estándar, pero para la muestra tenemos que S va a ser igual a ¿quién? S va a ser igual a la raíz de ¿quién? Pues de la varianza de la muestra, o sea, de S al cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿quién? A la raíz de la sumatoria de los x sub i menos x barra elevado al cuadrado sobre ¿quién? Sobre n menos 1. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que nosotros hicimos allí? ¿Qué fue lo que hicimos allí? Lo que hicimos fue hallar la varianza, que fue esta que está aquí atrásito, como la hicimos acá, si se dan cuenta, cogimos cada uno de los datos, le restamos la media, lo elevamos al cuadrado y al final lo sumamos y lo dividimos en n menos 1, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo hallamos la desviación estándar? Muy fácil, pues simplemente va a ser igual. S va a ser igual ¿a quién? A la raíz de la varianza. ¿Pero cuánto nos dio la varianza? La varianza nos dio 1.33. Perdón, ¿cómo fue? 1.367. 36.7. ¿Cuánto nos da la varianza? La desviación estándar en este caso nos da 1. Según 1.1691. Lo voy a dejar hasta 1 ahí. Lo voy a aproximar en el siguiente. Claro que lo podría dejar en 0, pero lo voy a aproximar en 1 porque hay bastantes decimales. ¿Qué significa esto? Que aquí tengo que la distancia es 1.1691. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que la distancia que hay entre cada talla del grupo es de 1.1 tallas. O sea, prácticamente si lo redondeamos va a ser digamos, la distancia entre cada una va a ser de una talla.
¿Para qué me sirve esto? O sea, ¿para qué yo podría concluir esto? Fácil. Por ejemplo, aquí en el caso de las tallas y del calzado. Recuerden que el promedio me daba aquí que el promedio de calzado era 39, ¿no? Decíamos, 39. Entonces lo que hice ahí, oiga, pilas, como aquí los datos nos demostraron que la desviación estándar es de más o menos una talla. Significa que, ¿qué? Que yo le estoy diciendo al que va a comprar los zapatos, le estoy diciendo, oiga, venga, compre zapatos más o menos, si el promedio es de 39, compre zapatos, la mayoría de zapatos cómprelo entre las tallas 38 y 40. Porque ¿qué estoy haciendo? Estoy sumándole una talla a cada uno, ¿sí? Y estoy diciendo que la mayor cantidad de ventas que voy a tener en el grupo va a ser de calzados 38, 39 y 40. Si, por ejemplo, me hubiera dado que, no sé, por ejemplo, pongamos que la desviación estándar hubiera dado 1.85. ¿Qué significa eso? Que es más o menos 2 tallas. ¿Y se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo ya no tengo que dejar calzados de 38, sino que tendría que dejar calzados de 37, 38, ¿cierto? Que son 2 unidades si el promedio era 39 y resulta que la desviación estándar, bueno, poblacional, llamémoslo hasta en este caso fue muestral, la desviación estándar fue de 1.85, por ejemplo. Entonces yo puedo decir que por aproximación esto da 2. Entonces significa que son 2 tallas. ¿Qué significa? Que tengo que correr 2 tallas por este lado y 2 tallas por este lado. Entonces significa que yo tengo que dejar calzados entre 37, ¿cierto? Y 41. Porque esos son los zapatos que más se van a vender si mis clientes son los estudiantes de la carrera de contaduría pública, la asignatura de estadística aplicada. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se están dando cuenta para qué nos están sirviendo estos datos? Para mirar qué tan dispersos están los datos, pero también nos ayudan a concluir, poder tomar decisiones, poder decir, oiga, vea, yo tengo que tomar, si voy a comprar unos zapatos y me dio esto, pues, si me da más grande, por ejemplo, si la desviación estándar me dice que es de 4, por ejemplo, pues yo tengo que comprar 4 tallas por debajo como 4 tallas por encima. Entonces, ¿qué significa? Que quiere decir que en el grupo de estadística hay muchas tallas diferentes. Hay unos que calzan mucho, hay otros que calzan muy poquito y no solo eso, sino que, por ejemplo, son muy pocos los datos que de pronto se puedan repetir. O sea, que sean muy pocos los que tengan 38, 39, 40, sino que cada uno tiene como su talla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este mide 30, arranca de, no sé, de 34, 35, 36, 37, hasta que llega a 40, 41, y hay muy poquitos que se repiten. Entonces, significa que está muy disperso la información, o sea que yo tendría que comprar de todas las tallas casi del mismo número. Digamos, del mismo número tengo que comprar la misma cantidad de tallas. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a esto? Pues nos ayuda a identificar cómo varían los datos, cómo están cambiando los datos. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí este tema de variabilidad? ¿Cómo es que se comportan las medidas de variación con respecto a los datos de medidas de tendencia central? ¿Sí? Profe, una preguntita. Dime. Es que me perdí un poquito. ¿Su merced me puede colaborar con la conclusión o cómo podemos expresar el dato que nos arroja? La desviación estándar, sí, claro. Sí, Mira, entonces aquí va a ser, se puede identificar que las tallas del calzado en el curso de estadística aplicada varía en promedio 1.1691 tallas o talla, ¿sí? Hablamos de tallas porque hablamos en plural, pero más o menos es así, ¿no? Entonces ahí sería, se puede concluir que en promedio las tallas del calzado varían, ¿sí? En 1.16 tallas, más o menos, ¿sí? Es, digamos así, que se puede concluir. Ya la redacción ustedes la cuadran dependiendo del contexto. Yo lo dije un poco resumido, pero si ya fuera con el contexto general, entonces se puede decir, del estudio se pudo determinar que los estudiantes de estadística de la Escuela de Contaduría Pública, de estadística aplicada, calzan en promedio tanto, y se puede determinar que las tallas varían en promedio 1.1691 tallas.
Esa sería como la conclusión, si estamos hablando de talla. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Así ténganlo bien clarito porque va a depender del contexto. Hay veces que dicen, se puede determinar que, no me interesa tanto que me digan la varianza recuerden que es el cuadrado de las distancias, entonces simplemente cuál va a ser la conclusión, entonces se puede determinar que la varianza, o se puede determinar que en el estudio, que el cuadrado de las distancias con respecto a la media es igual a tanto, que es la conclusión o la definición por defecto que tiene la varianza. Pero cuando hablamos de la desviación estándar, que es, digamos, cada una de estas medidas, en las medidas de tendencia central, sabemos que hay una medida fuerte que es la media, ¿no? Y aquí, una de las medidas más fuertes es la desviación estándar. Pero recuerden que para poder hallar la desviación estándar, primero tengo que obtener la varianza. ¿Listo? Entonces, aunque la varianza, digamos, no hablemos mucho de la varianza, porque al final la conclusión va a estar sobre la desviación estándar, la varianza es muy importante. Y más adelante, de pronto, si alcanzamos, les explicaré que la varianza en algunos aspectos es muy importante, por ejemplo, para hacer correlación de variables, que se hace con la correlación o se hace con la diferencia de varianzas para poder hacer modelamientos. Pero eso es mucho más adelante. Entonces, hasta el momento lo que me interesa es que entiendan que la desviación estándar es la que realmente me da el promedio de qué tan separada está la información, ¿sí? ¿Qué tantos datos están separados? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea de ustedes también? Que se las va a preguntar la próxima clase. Recuerden que tenemos los datos de la población general, ¿cierto? Tenemos los datos de ¿quién? De los que ustedes me dieron acá del calzado, ¿cierto? Esta general que me dieron del calzado, por acá la tengo acá. Entonces, en esta general del calzado, ustedes van a coger lo mismo, van a hacer el procedimiento. Si lo quieren hacer por Excel, es muy fácil. Ustedes meten los datos por Excel, yo voy a ponerla acá, por ejemplo, y lo único que tengo que hacer es darle aquí igual. Pero yo les estoy diciendo y no les estoy mostrando, perdón. Bueno, voy a mostrarles acá, a compartirles aquí la pantalla. ¿Qué me hice un 8? Aquí ya. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean. Si lo quieren hacer por Excel, no hay ningún problema. Ahorita nos tenemos que ayudar de todas las herramientas posibles. ¿Listo? Entonces, usted mete los datos aquí a Excel. ¿Ya ven mi pantalla, sí? Sí, señor profe. Sí, profe. Entonces, lo que tienen que hacer es aquí, darle igual y le dan bar. Ahí aparece bar, miren, bar. Y aquí aparece bar, mire, que es la varianza. ¿Sí ven? Entonces le dan bar ahí y cogen los daticos. Los seleccionan y le dan enter. ¿Cuánto nos dio? Lo mismo que está ahí arriba. ¿Sí vieron? Lo que pasa es que aquí lo hice paso a paso. Aquí primero saqué la media, después saqué la suma de los cuadrados, después los sumé y después los dividí. Entonces, aquí que me dio exactamente el dato que está acá. ¿Cierto? Pero si yo quiero sacar, voy a ir a sacar toda la población, quiero saber qué pasa con la de la población. ¿Cierto? Entonces, ahí ya, entonces yo le doy aquí P, por ejemplo, le doy aquí igual, varianza, pilas, bar, pero mire, pilas que aquí hay un bar P, ¿cierto? Que dice que calcula la función de población total. Entonces, ¿cuál van a tener que utilizar? La de aquí, esta que dice bar.p. Y aquí si yo me parara en esta, por ejemplo, me dice que es de la muestra. Pues si, por ejemplo, yo cogiera esta que está acá, ¿cierto? Y calcular aquí los datos, si no estoy mal, me da lo mismo, ¿sí? Me da lo mismo, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo lo hiciera acá, igual, cogiera todo esto, suponiendo que esa, perdón, cogí mal, primero era bar, ¿cierto? De la población, entonces voy a coger los datos, ¿y qué va a pasar? Pues que ese valor me va a dar más pequeñito. ¿Sí se dan cuenta? Me va a dar más pequeñito. Entonces, ¿qué significa? Que usted tiene que ir cogiendo, ¿por qué? Obviamente me va a dar más pequeñito, ¿por qué? Porque ya no estoy dividiendo en n-1 si estoy dividiendo en n. Pero en este caso no funciona porque esa es mi muestra, ¿no? Entonces yo lo que necesito es que ustedes hagan el de la población para que determinemos si hay algún tipo de, digamos, si hay alguna diferencia significativa y qué es lo que pasa con la información. Puede que sí exista alguna diferencia significativa porque estamos tomando una muestra muy pequeñita, pero digamos que lo que yo quiero hacer es constatar qué es lo que pasa con una y con otra. ¿Listo? Eso tiene que quedar claro para que lo estemos trabajando, digamos, vayamos como engranando todo lo que vamos trabajando aquí. ¿Listo? ¿Entendido ese pedazo? ¿Vieron cómo lo hice? Sí, señor profe. Eso, listo. Entonces,
Para terminar, muchachos, bueno, y una vez ya que están aquí, voy a hacer una cosa, permítanme un segundito, antes de que dé por terminada la clase, voy a montar el taller en Facebook, que es como más fácil para que lo vayan trabajando, y ya en un ratico lo monto dentro de la plataforma. Voy a entrar aquí rápido y miro. Entonces por acá tengo taller número 2. Taller número 2 y aquí le voy a dar cuestionario, perdón, no mentiras, aquí no era acá, compartir. Entonces voy a copiar aquí el enlace, un enlace corto, y le voy a dar copiar y me voy a ir aquí rápidamente. Facebook. Una cuñita, a las 5 de la tarde tenemos un webinar sobre inteligencia emocional. Para los que se quieran conectar, lo vamos a estar transmitiendo por la página de la UPTC Seccional Sogamoso y de Posgrado Sogamoso. ¿Listo? Para los que quieran participar, va a estar en vivo, va a ser de 5 a 6 de la tarde, ¿listo? Para los que quieran trabajar. Estoy ahí trabajando con estadística aplicada. Me voy aquí donde dice unidades. Y aquí voy y busco en la parte inferior, dice unidad número 3. Entonces aquí me entro, medidas de tendencia central y variación. Bueno, listo. Y ahora lo que voy a hacer aquí es copiar el enlace. Y aquí le pongo como título taller número 2. ¿Listo? Número 2. Entonces, ahí dice, ¿no? El taller vale 0.5. O sea, media unidad, para que por favor se pongan pilas con ese. Entonces les van a salir ahí preguntas, pilas, cuando les dice que coloquen digamos, les pido un número, pongan el número, no me van a poner letras ni nada, solo el número, ¿listo? Ya se publicó, entonces ya lo pueden ver ahí para que lo empiecen a trabajar. ¿Listo, muchachos? Entonces, no siendo más, ¿hay alguna otra duda, alguna otra inquietud? No, señor profe. Vale, listo. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana con este puente. Nos volveremos a ver el día miércoles a las 4 de la tarde. Espero se pongan juiciosos y saquen ese taller adelante. Muchísimas gracias. Cualquier duda o cualquier inquietud, ya saben que se pueden comunicar conmigo por WhatsApp. ¿Listo? Buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.